En una pizzería sencilla, un empresario se reencuentra con dos amigos e intenta olvidar el peso de su rutina. Pero todo cambia al notar a una madre y su hija compartiendo una pequeña pizza con enorme cuidado. El gesto silencioso despierta recuerdos que él luchaba por enterrar. Sin saberlo, aquel encuentro reaviva sentimientos que creía haber perdido para siempre. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La pizzería estaba escondida entre edificios antiguos en el centro de la capital, uno de esos lugares que sobreviven más por la terquedad del dueño que por la clientela. Las mesas de fórmica descolorida contaban historias de décadas, y el olor a masa fermentada se escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el ruido de los coches que pasaban apurados por la avenida. Era una noche de jueves común, sin movimiento. Exactamente como Marco prefería cuando quería huir de su mundo de compromisos y reuniones interminables. Marco Alianza no parecía pertenecer a aquel ambiente. Sus zapatos italianos relucían bajo la luz amarillenta del techo, y el reloj de oro en su muñeca valía más que todo el establecimiento. A sus 42 años, había construido un imperio en el ramo de la tecnología, pero aquella noche buscaba solo la compañía de Víctor y Luca, amigos de los tiempos de universidad que aún lo trataban por el apodo de Marquitos. Eran los únicos que conocían al hombre detrás de la fortuna, aquel chico que creció en un barrio humilde de las afueras antes de que la vida tomara rumbos inesperados. Las carcajadas resonaban por la pizzería vacía mientras Víctor contaba por tercera vez la historia del día en que Marco apareció en clase con unas zapatillas rotas e inventó que era la nueva moda de París. Luca derramaba refresco por la mesa al reír, y Marco ponía los ojos en blanco, pero sonreía. Allí, en aquel lugar humilde, podía olvidar por algunas horas las presiones de ser quien era, las expectativas que pesaban sobre sus hombros como una armadura invisible. Fue cuando ella entró. Elena empujó la puerta de cristal con cuidado, como quien pide permiso incluso en un lugar público. Sus ojos cansados hacían un mapeo rápido del ambiente, buscando la mesa más discreta, más apartada. A sus 38 años cargaba a sus espaldas no solo el bolso desgastado, sino el peso de dobles, triples jornadas, de madrugadas en que el sueño era un lujo que no podía permitirse. A su lado, Clara sujetaba la mano de su madre con fuerza, como si aquel gesto pudiera protegerla de un mundo que insistía en ser demasiado duro. Clara tenía 17 años y ojos que parecían guardar secretos antiguos. Su uniforme escolar estaba impecable, a pesar de estar deshilachado en los dobladillos, y cargaba una mochila pesada de libros que pedía prestados de la biblioteca porque no podía comprarlos. Había en ella una seriedad poco común para su edad, ese tipo de madurez que nace de la necesidad, no de la elección. Se sentaron en la última mesa, cerca de la cocina, donde el calor del horno hacía el ambiente aún más sofocante. Elena abrió el bolso con movimientos calculados, contando las monedas y billetes arrugados que había guardado durante la semana. Tenía lo suficiente para una pizza pequeña, solo una. Hizo el pedido en voz baja, casi avergonzada, y el camarero anotó sin mirarla a los ojos. Marco ni siquiera debería haberlas notado. Estaba de espaldas a ellas, inmerso en la conversación sobre inversiones futuras, que Víctor insistía en sacar incluso en aquellas pocas horas de distensión. Pero algo lo hizo girar la cabeza, tal vez el silencio que emanaba de aquella mesa distante, tan diferente del alboroto que hacían ellos, tal vez el contraste entre la alegría ruidosa de su grupo y la quietud de aquellas dos mujeres que parecían cargar el mundo sobre sus hombros. La pizza llegó humeante, pequeña, con solo unas pocas lonchas de mozzarella derretida. Elena tomó la primera porción y estaba a punto de llevársela a la boca cuando Clara le tocó el brazo suavemente. La madre miró a la hija y en esa mirada había una conversación entera, de esas que solo quien comparte el mismo techo apretado y las mismas dificultades logra entender. Clara tomó la porción de las manos de su madre con delicadeza. Con el tenedor de plástico, la dividió por la mitad. No era una división cualquiera.
apresurada. Midió con los ojos asegurándose de que una mitad fuera ligeramente más grande. Luego, con una sonrisa pequeña pero genuina, le extendió la parte mayor a Elena. Elena negó con la cabeza, pero Clara insistió. No había drama en aquel gesto, ninguna lágrima o palabra rebuscada. Era simple, puro, y cargaba todo lo que las palabras no conseguirían expresar. Era el amor que se manifiesta en actos pequeños, cuando no hay grandes recursos para demostrarlo. Marco observaba todo como si estuviera viendo una escena en cámara lenta. El tenedor dividiendo la pizza, las manos cuidadosas de la adolescente, la sonrisa de la madre que aceptaba porque sabía que rechazar sería negarle a la hija la alegría de cuidar. Sintió algo apretar en su pecho, una sensación que no experimentaba hacía años. No era lástima, era reconocimiento. De repente estaba de vuelta a los 12 años de edad, sentado en la minúscula cocina del apartamento donde creció. Veía a su hermana menor, Rosa, con solo 7 años, compartiendo con él la última galleta del paquete. Rosa siempre le daba la parte mayor, siempre, incluso cuando era ella quien más necesitaba, incluso cuando era obvio que tenía más hambre. Ella miraba a Marco con aquellos ojos enormes y decía que el hermano mayor necesitaba más energía para proteger a la familia. Rosa. El nombre resonó en su mente como un trueno distante. Hacía años que Marco encerraba aquel recuerdo en un rincón oscuro de sí mismo. La culpa, el dolor, la sensación de impotencia que nunca lo abandonó completamente. Rosa, que a los 15 años tuvo su vida interrumpida tan abruptamente que Marco nunca logró procesar la pérdida. Él se cerró después de eso, construyó muros tan altos alrededor de su corazón que ni él mismo podía escalarlos ya. Víctor notó el cambio en su amigo. Marco había dejado de hablar en medio de una frase, los ojos fijos en algún punto distante de la pizzería. Llamó su nombre una vez, 2, hasta que Marco parpadeó y volvió al presente. Pero algo había cambiado. Había una humedad en los ojos que parpadeó rápidamente para disimular, una inquietud que lo hizo moverse en la silla. Entonces, sin pensar mucho, sin calcular consecuencias o medir palabras, Marco se levantó. Víctor y Luca lo miraron confusos cuando simplemente comenzó a caminar hacia la mesa del fondo. Sus pasos eran lentos, como si cada uno exigiera la valentía que iba reuniendo por el camino. Elena levantó los ojos cuando una sombra cubrió la mesa. Vio al hombre alto, de ropa cara, parado allí con una expresión que ella no supo descifrar. Su primer instinto fue de alarma. Gente como aquella no se acercaba a gente como ella por buenos motivos. La experiencia le había enseñado. Sujetó instintivamente la mano de Clara por debajo de la mesa. Marco percibió el miedo en sus ojos y se maldijo por no haber pensado mejor en cómo abordar la situación. Sonrió, intentando parecer menos intimidante, y sacó las manos de los bolsillos para que ella pudiera verlas vacías. «Disculpen la interrupción», dijo él, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Solo quería saber si les gustaría unirse a mí y a mis amigos allí delante. Tenemos demasiada comida y sería una alegría tener más compañía». Elena parpadeó confusa. Miró a Clara, que parecía igualmente perdida. Esto no tenía sentido. Personas como aquel hombre no invitaban a personas como ellas a nada. Tenía que haber alguna trampa, algún motivo oculto. «No queremos molestar», respondió Elena en voz baja, la voz cargada de un orgullo herido que intentaba mantener intacto. «Estamos bien aquí, gracias». Marco miró la pizza pequeña, la porción dividida por la mitad que aún esperaba sobre el plato. Miró la mochila vieja apoyada en la silla, las zapatillas gastadas de Clara, las manos callosas de Elena, y se vio a sí mismo décadas atrás, al otro lado de aquella ecuación. Vio a Rosa, que nunca tuvo la oportunidad de crecer y ver lo que el mundo podría ofrecer. «No es molestia», insistió él, y había algo en su voz que hizo que Elena lo mirara de verdad por primera vez. «Por favor, sería un honor». Clara apretó la mano de su madre. Había algo en los ojos de aquel hombre que la hacía sentir que decía la verdad. No era caridad,
Era otra cosa, algo más profundo que ella no lograba nombrar. Elena sintió el apretón y suspiró. Sabía que si se negaba de nuevo, sería demasiado rudo. «Está bien», cedió finalmente, «pero solo por un rato». Marco sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una forma que Víctor y Luca rara vez veían. Esperó mientras ellas recogían sus cosas, y cuando Clara tropezó con la correa de la mochila, él sujetó su codo para que no cayera. El toque fue leve, respetuoso, pero Clara sintió algo extraño en aquel gesto, una seguridad que hacía mucho no experimentaba. La mesa de Marco parecía otro mundo. Había 3 pizzas gigantes, refrescos, incluso postre encargado. Víctor y Luca se presentaron con simpatía, empujando sus sillas para abrir espacio. Luca, siempre el más hablador, comenzó inmediatamente a hacer reír a Clara con sus historias absurdas sobre clientes excéntricos. Elena estaba tensa al principio, mordiendo la pizza despacio, atenta a cada palabra, cada gesto, buscando señales de condescendencia o burla. Pero no encontró nada de eso. Marco conversaba con ella sobre cosas simples. Preguntó sobre su trabajo, escuchó cuando ella contó que era empleada de hogar hacía casi 20 años, desde que descubrió que estaba embarazada de Clara. No había juicio en sus ojos, solo un interés genuino que la desarmó lentamente. Clara, por su parte, descubrió que a Marco le gustaba dibujar cuando era más joven. Ella tomó una servilleta de papel y un bolígrafo que él le ofreció y comenzó a trazar líneas mientras escuchaba las historias. Dibujó sin pensar mucho, dejando que la mano la guiara. Una pizza enorme en el centro y a su alrededor figuras pequeñas que representaban a personas riendo juntas. Marco observaba aquellos trazos simples como si fueran la obra de arte más preciosa que jamás había visto. Había algo allí, en aquel dibujo tosco en una servilleta barata, que capturaba la esencia de lo que él había perdido hacía tanto tiempo. Conexión humana, simplicidad, alegría sin pretensión. Las horas pasaron sin que nadie lo notara. El dueño de la pizzería ya había girado el cartel a cerrado, pero no tuvo el valor de interrumpir a aquel grupo que parecía haber encontrado algo raro aquella noche. Cuando finalmente se dieron cuenta de la hora, Elena se levantó asustada. Clara tenía clase al día siguiente, y ella misma necesitaba coger 2 autobuses para llegar al trabajo a las 6 de la mañana. Marco insistió en pagar un coche de aplicación para llevarlas. Elena se negó 3 veces antes de aceptar, y solo lo hizo porque vio que Clara estaba exhausta, luchando por mantener los ojos abiertos. En la despedida hubo un momento de vacilación, un abrazo, un apretón de manos. Al final fue solo un saludo con la cabeza, pero que cargaba más peso que cualquier gesto elaborado. Marco se quedó parado en la acera viendo el coche alejarse. La servilleta con el dibujo de Clara estaba doblada cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Víctor y Luca lo observaban en silencio, percibiendo que algo había cambiado en su amigo aquella noche, pero sin saber exactamente qué. En el asiento trasero del coche, Clara apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Elena pasó los dedos por el cabello de su hija, pensativa. Había algo en aquel encuentro que la inquietaba, pero no de forma negativa. Era más una preocupación, una sensación de que algo se había puesto en movimiento y ella no tenía idea de a dónde llevaría aquello. El coche atravesaba las calles vacías de la capital, dejando atrás las luces del centro y sumergiéndose en los barrios periféricos donde las calles eran más oscuras y estrechas. Elena miró por la ventana y se permitió por un breve momento imaginar cómo sería vivir una vida diferente, pero apartó el pensamiento rápidamente. Soñar demasiado dolía, y ella no tenía energía de sobra para dolores innecesarios. Cuando llegaron al edificio viejo donde vivían, en el 4º piso sin ascensor, la realidad las recibió con brutalidad. Elena intentó encender la luz del pasillo, pero el botón no respondió. Subió las escaleras a oscuras, con Clara sujetando firmemente su mano, ambas contando los escalones de memoria. Al abrir la puerta del apartamento, la oscuridad era completa. Elena intentó el interruptor ya sabiendo lo que encontraría. Nada.
La luz había sido cortada. No era la primera vez, pero dolía, cada vez como si lo fuera. Encendió la linterna del móvil y vio la nota que habían dejado debajo de la puerta. El alquiler estaba 3 meses atrasado. Tenían hasta fin de mes para regularizar o tendrían que irse. Clara entró en silencio y fue directamente al diminuto cuarto que compartía con su madre. Abrió el cajón de la vieja cómoda y guardó la servilleta de papel con cariño, como si fuera un objeto precioso. A su lado había una cajita de zapatos donde guardaba sus pequeños tesoros. Una foto descolorida de cuando era niña, una nota que la profesora le escribió elogiando una redacción, una pluma de pájaro que encontró en el parque. Ahora la servilleta tenía un lugar especial allí. Elena se quedó parada en la cocina, mirando la nevera que apenas tenía comida, las ollas viejas apiladas, el filtro de agua que necesitaba ser cambiado hacía meses. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. No lloró. Había pasado el punto en que las lágrimas resolvían algo, pero hizo una promesa silenciosa a sí misma. Allí en la oscuridad de aquel miserable apartamento, encontraría una salida. Tenía que encontrarla. Del cuarto venía el suave sonido de la respiración de Clara, que se había dormido aún vestida. Elena se levantó, fue hasta allí y cubrió a su hija con la fina manta. Besó su frente y susurró palabras que la chica no podría oír. Disculpas por no poder darle más, promesas de que vendrían días mejores, aunque ella no supiera cómo. Mientras tanto, al otro lado de la capital, Marco entraba en su ático de lujo. El silencio allí era diferente. Era el silencio de espacios demasiado grandes para una sola persona, de ambientes que resonaban vacíos, a pesar de todos los muebles caros. Se quitó la chaqueta y antes de colgarla, recordó la servilleta. Cogió el papel arrugado y lo abrió con cuidado sobre la mesa del comedor que nunca usaba. Miró el dibujo simple, los trazos que Clara había hecho sin pretensión, y en aquel momento, algo dentro de él comenzó a descongelarse. Era doloroso, como cuando la sangre vuelve a circular en un miembro dormido, pero era también liberador, de una forma que él no experimentaba hacía años. Cogió un marco simple que tenía guardado en algún armario, colocó la servilleta dentro con cuidado y lo colgó en la pared del salón, justo en el centro, donde antes había un cuadro caro que nunca había significado nada para él. Se quedó allí parado, mirando aquel dibujo, y por primera vez en mucho tiempo, Marco Alianza se permitió sentir algo más allá del vacío que cargaba como una segunda piel. Los días siguientes se arrastraron con la misma pesada rutina de siempre para Elena y Clara. La luz no volvió y ellas se adaptaron como pudieron, encendiendo velas por la noche que Elena compraba en el mercadillo de la esquina, con lo poco que le sobraba después de asegurar la comida. Clara estudiaba a la luz débil e inestable, forzando la vista sobre los libros mientras su madre cosía ropa ajena hasta tarde, intentando ganar unos pocos euros extra. Elena había aprendido a no esperar milagros. La vida le había enseñado pronto que la esperanza era un lujo peligroso para quien no tenía una red de seguridad, pero aún así se sorprendía pensando en aquella noche en la pizzería, en la forma en que aquel hombre las miró, no con lástima, sino con algo que parecía respeto. En la risa espontánea de Clara, tan rara últimamente, movía la cabeza, apartando los pensamientos. La gente rica tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Aquello había sido solo un momento, una amabilidad pasajera, nada más. Clara, por su parte, abría el cajón todas las noches para mirar la servilleta. Pasaba los dedos sobre el papel ya un poco amarillento, recordando cada detalle de aquella noche. No era solo el hecho de haber comido hasta saciarse, algo que rara vez sucedía. Era la sensación de pertenecer, aunque fuera por unas horas, a un mundo donde las personas reían sin cargar tanto peso en los hombros. El jueves siguiente, exactamente una semana, después del encuentro en la pizzería, Elena llevó a Clara al centro de la capital para ayudarla a entregar algunas ropas que había arreglado. Era día libre de escuela por reuniones pedagógicas
y a Clara le encantaban aquellas raras ocasiones en que podía acompañar a su madre. Caminaban por las calles concurridas, esquivando a transeúntes apurados, cuando Clara se detuvo de repente, apretando el brazo de su madre con fuerza. «Es él», susurró con los ojos muy abiertos. «Mamá, es él». Elena siguió la mirada de su hija y sintió el corazón dar un salto involuntario. Marco estaba a pocos metros de allí, parado frente a un kiosco de revistas, hojeando distraído un periódico. Usaba ropa más casual esta vez, vaqueros y una camisa azul claro, pero aún así había en él una presencia que lo destacaba de la multitud. Clara no esperó a su madre. Soltó las bolsas que llevaba en las manos de Elena y salió corriendo, con la impulsividad de los 17 años. «¡Marco!», llamó, su voz resonando por encima del ruido de la calle. «¡Marco, aquí!». Él se giró al oír su nombre, sorprendido, y su rostro se iluminó cuando reconoció a la chica corriendo en su dirección. Guardó el periódico y abrió una sonrisa genuina, de esas que transforman completamente una fisionomía. Clara se detuvo unos pasos antes de él, de repente acometida por una timidez que no esperaba sentir. «Hola», dijo, sonriendo de vuelta, recuperando el aliento. «¡Qué coincidencia!». «Hola, Clara», respondió él, y el hecho de que recordara su nombre hizo que el corazón de la chica se acelerara. «¿Cómo estás?». Antes de que ella pudiera responder, Elena llegó con las bolsas, un poco sin aliento por la rápida caminata. Marco la saludó con un gesto educado, y nuevamente Elena sintió aquella extraña sensación de ser vista, verdaderamente vista por alguien. Conversaron allí mismo, en la acera concurrida, sobre trivialidades. Marco contó que estaba dando una vuelta sin destino cierto, algo que rara vez hacía. Víctor y Luca siempre decían que necesitaba desacelerar, pero Marco nunca supo cómo. Trabajar era más fácil que lidiar con el silencio de su propia cabeza. Entonces, en un impulso que lo sorprendió a él mismo, Marco hizo una invitación. «Hay un parque bonito aquí cerca. ¿Tienen tiempo para un café o un zumo?», se corrigió rápidamente mirando a Clara con una sonrisa. «Me gustaría mucho conversar más». Elena dudó. Tenía entregas que hacer, cuentas mentales de horarios y compromisos. Pero había algo en la expresión de Clara, un brillo en los ojos que no veía hacía demasiado tiempo, que la hizo ceder. «Tenemos un poco de tiempo», dijo finalmente. «Estaría bien». El parque era un oasis verde en medio del cemento de la capital. Árboles antiguos formaban un techo natural que filtraba la luz del sol en manchas doradas sobre la hierba. Niños jugaban a lo lejos, y un vendedor ambulante ofrecía palomitas y algodón de azúcar. Marco compró 3 zumos de naranja frescos y se sentaron en un banco a la sombra. La conversación fluyó naturalmente. Clara contó sobre la escuela, sobre cómo adoraba la literatura, pero tenía dificultad con las matemáticas. Marco confesó que también odiaba las matemáticas cuando era joven, pero que aprendió a apreciarlas cuando entendió que era solo una forma diferente de resolver problemas. Se rieron cuando Clara admitió que aún no había llegado a ese punto de apreciación. Elena observaba la interacción entre los dos con sentimientos contradictorios. Había ternura allí, una conexión que nacía naturalmente. Marco hablaba con Clara de igual a igual, sin condescendencia, pero también con un cuidado paternal que hacía que el corazón de Elena se encogiera. Era bonito de ver, pero también aterrador. Gente como Marco no se quedaba en la vida de gente como ellas. Esto era un hecho, y cuanto más se encariñara Clara, más dolería cuando él inevitablemente desapareciera. Pero fue Elena quien acabó abriéndose de una forma que no pretendía. Marco preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en la capital, y ella comenzó a contar su historia. Habló sobre venir del interior siendo aún adolescente, embarazada y sola, sobre cómo encontró trabajo como empleada de hogar porque era el único que conseguía, sin experiencia. Habló sobre criar a Clara sola, sobre las noches en que la niña era pequeña y lloraba de hambre, mientras Elena no tenía que darle. Marco escuchaba con una atención que rara vez dedicaba a las reuniones de negocios más importantes. Había algo en la historia de Elena
que resonaba con su propia experiencia, aunque de formas diferentes. Él también venía de un lugar humilde. También conocía la sensación de mirar una nevera vacía y tener que tomar decisiones imposibles. ¿Trabajaste en muchas casas?, preguntó más por querer mantener la conversación que por curiosidad específica. Muchas, confirmó Elena, mirando al horizonte. La mayoría ni me trataba como a una persona, para ser sincera, pero hubo algunas familias buenas, una especialmente, allí en el barrio del Jardín de las Flores. Trabajé allí por años, cuando Clara era pequeña. Los dueños viajaron al extranjero y me quedé sin ese empleo, pero fueron años buenos. Marco sintió algo extraño al oír el nombre del barrio, Jardín de las Flores. Él había crecido allí. Su familia vivía en una casa modesta en aquella zona antes de que su madre consiguiera el empleo que cambió todo y se mudaran a un lugar mejor. Pero él pasó toda su infancia en aquellas calles, conocía cada esquina. «Jardín de las Flores», repitió inclinándose ligeramente hacia adelante. «Yo crecí allí. ¿En qué calle trabajabas?» Elena nombró la calle y Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma calle donde estaba la casa de su tía Inés, donde él y Rosa pasaban las tardes después de la escuela mientras su madre trabajaba. Pero no podía ser una coincidencia tan grande, ¿verdad? «¿Cómo eran los dueños de la casa?», preguntó intentando mantener la voz casual. «Una pareja mayor», dijo Elena, cerrando los ojos para recordar mejor. La señora era rígida pero justa. Ella tenía un sobrino que visitaba todas las semanas, 2 niños, si no me equivoco, uno mayor, serio, y una niña pequeña, toda alegría. Marco se quedó muy quieto, demasiado serio. Clara notó el cambio y lo miró con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó. Él asintió, pero su mente estaba corriendo. No podía ser. El mundo no era tan pequeño, pero las piezas encajaban de forma aterradora. La edad de Elena correspondía, la época también, y él recordaba vagamente a una mujer joven que trabajaba para su tía, alguien que siempre tenía una palabra amable para él y Rosa. «¿Te acuerdas de los niños?», preguntó Marco, la voz más tensa de lo que pretendía. Elena abrió los ojos y lo miró con curiosidad por el cambio de tono. «Recuerdo un poco. El mayor siempre llevaba libros, le gustaba quedarse tranquilo leyendo en el patio. La niña era lo opuesto, toda energía. Eran hermanos, muy unidos el uno al otro». Marco tuvo que levantarse. Dio unos pasos, pasándose la mano por el cabello, intentando procesar lo que estaba escuchando. Elena y Clara intercambiaron miradas confusas. «¿Hicimos algo mal?», preguntó Clara preocupada. «No», dijo Marco rápidamente, girándose hacia ellas. «No, absolutamente no. Es solo que creo que sé de quién estás hablando. Creo que yo era el niño que se quedaba leyendo en el patio». El silencio que siguió fue denso. Elena se levantó lentamente, los ojos muy abiertos estudiando el rostro de Marco, como si lo viera por primera vez. Volvió en el tiempo, buscando en las facciones del hombre adulto los rasgos del chico que conoció décadas atrás. Los ojos eran los mismos, aquella forma seria, introspectiva. ¿Podría ser verdad? «¿Marco?», susurró aún procesando. «¿Marquitos? ¿El niño que tenía una hermana llamada Rosa?». Al oír el nombre de su hermana, algo dentro de Marco se destrozó y se reconstruyó al mismo tiempo. «Sí», confirmó, la voz embargada. «Rosa era mi hermana». Elena se llevó la mano a la boca, los ojos llorosos. «Me acuerdo de ti, me acuerdo de los dos. Eran tan cercanos. Rosa era tan llena de vida. Siempre me ofrecía ayuda, incluso siendo tan pequeña. Decía que cuando creciera iba a ser médica para cuidar de todo el mundo». Marco tuvo que sentarse de nuevo. Oír a alguien hablar de Rosa como si ella fuera real, como si sus recuerdos no fueran solo fantasmas que él cargaba solo, era al mismo tiempo doloroso y liberador. Hacía tanto tiempo que él no permitía que nadie mencionara a su hermana, que encerraba aquella parte de sí mismo como si no existiera. Clara permaneció en silencio, percibiendo que estaba presenciando algo importante,
algo que superaba su comprensión pero que sentía ser significativo. Veía el dolor crudo en el rostro de Marco, veía la compasión en los ojos de su madre, y su corazón se encogió por motivos que no lograba nombrar. «Lo siento mucho», dijo Elena suavemente, sentándose junto a Marco. «Cuando supe lo que le pasó, se me rompió el corazón. Ella era especial». Marco asintió, incapaz de hablar. Había una barrera dentro de él que comenzaba a ceder, años de dolor reprimido amenazando con salir a la superficie. Luchó contra ello, como siempre hizo, pero esta vez fue más difícil. Había algo en la presencia de Elena, en su comprensión silenciosa, que hacía más difícil mantener las defensas levantadas. «Por eso estabas tan diferente aquella noche en la pizzería», dijo Elena, más para sí misma que para él. «Cuando viste a Clara dividiendo la pizza, te recordó a ella». Marco miró a Clara, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «Me recordó», admitió. «Rosa siempre hacía eso. Siempre me daba la parte mayor de todo, incluso cuando yo sabía que ella necesitaba más. Ella tenía ese corazón enorme que no le cabía en el pecho». Clara se acercó y, en un gesto atrevido que la sorprendió, tomó la mano de Marco. Él miró aquella mano pequeña sujetando la suya y sintió algo moverse dentro de él, como placas tectónicas realineándose después de un terremoto. Se quedaron allí por horas, conversando sobre el pasado, sobre coincidencias imposibles, sobre cómo los caminos de sus vidas se habían entrelazado sin que lo supieran. Marco contó sobre cómo la muerte de Rosa lo cambió, cómo se cerró al mundo y construyó una vida donde las emociones se mantenían a una distancia segura. Construyó un imperio de negocios, pero un desierto emocional. Elena, por su parte, habló sobre las dificultades de criar una hija sola, sobre los momentos en que pensó en rendirse, pero continuó por Clara. Habló sobre la casa de tía Inés, sobre cómo aquellos años trabajando allí fueron algunos de los más estables de su vida, y cómo todo se desmoronó cuando la familia se mudó y ella se quedó sin empleo fijo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El parque se vaciaba. Las familias volvían a sus casas. Marco miró a Elena y Clara y tomó una decisión que se venía formando desde que descubrieron la conexión entre sus pasados. «Elena», dijo eligiendo las palabras con cuidado, «tengo una propuesta para ti. No es caridad, antes de que pienses eso. Es trabajo de verdad, con salario justo y todo. Necesito una asistente personal, alguien para organizar mi agenda, lidiar con la correspondencia, ayudarme con tareas del día que he descuidado porque trabajo demasiado. ¿Estarías interesada?» Elena lo miró boquiabierta. ¿Una asistente personal? Ella era empleada de hogar. No tenía formación para eso. No tenía experiencia con trabajos de oficina. «Pero Marco, no sé si estoy cualificada», comenzó. Él levantó la mano, interrumpiéndola suavemente. «Has criado a una hija sola trabajando en 3 empleos al mismo tiempo. Has organizado una vida entera con casi ningún recurso. Esas son las cualificaciones que importan. El resto puedo enseñártelo». Clara apretó el brazo de su madre, los ojos brillando de esperanza. «Por favor, mamá», susurró. «Al menos piénsalo». Elena miró a su hija, vio la súplica allí, la esperanza de una vida un poco más fácil. Miró a Marco y vio sinceridad, no piedad. Vio a alguien que entendía de dónde venían porque él mismo había estado allí una vez. «Está bien», dijo finalmente. «Lo intentaré, pero si no puedo con ello tienes que decírmelo sin pena». Marco sonrió, y fue una sonrisa que le llegó a los ojos por primera vez en años. «Trato hecho, pero estoy seguro de que te vas a sorprender a ti misma». Intercambiaron números de teléfono, acordaron detalles de cuándo Elena podría empezar. Marco insistió en adelantarle el primer salario para que ella pudiera resolver las cuentas atrasadas. Elena se negó vehementemente hasta que él argumentó que era un estándar de la empresa, una mentira piadosa que ella aceptó porque necesitaba desesperadamente creer. Cuando finalmente se despidieron, ya estaba oscuro. Marco llamó a un coche para llevarlas y antes de que entraran, las abrazó a ambas rápidamente.
Fue un abrazo breve, pero cargado de significado. Para Elena, fue la primera vez en años que sintió un apoyo que no venía solo de sí misma. Para Clara, fue la sensación de que tal vez el mundo no era tan implacable como parecía. Y para Marco, fue el primer paso para salir de la prisión emocional que había construido para sí mismo. En el camino de regreso a casa, Clara no paraba de hablar, animada con las posibilidades, con el cambio que se acercaba. Elena escuchaba en silencio, una pequeña sonrisa en los labios, pero con el corazón encogido de miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de encariñarse y perder. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Pero por Clara, por aquella luz en los ojos de su hija, ella lo intentaría. Lo intentaría con toda la fuerza que tenía, y mientras el coche cruzaba la ciudad, de vuelta al apartamento oscuro que pronto tendría luz de nuevo, Elena hizo una oración silenciosa para quienquiera que estuviera escuchando. Pidió valor para aceptar la ayuda que le estaban ofreciendo. Pidió fuerza para no decepcionar a quien creía en ella. Y pidió, sobre todo, que aquel cambio fuera el comienzo de algo bueno, no solo otra esperanza que le sería arrebatada violentamente de las manos. La primera semana de Elena como asistente personal de Marco fue una montaña rusa de emociones que apenas podía procesar. La oficina estaba en uno de los edificios más modernos de la capital, todo de cristal y acero, con vistas panorámicas de la ciudad. Cuando entró el primer día, vistiendo la ropa más formal que tenía, y aún así sintiéndose fuera de lugar, fue recibida por Luca, que trabajaba en el departamento de tecnología de la empresa. Luca pasó horas explicando los sistemas, mostrando cómo funcionaba la agenda digital, el sistema de correos electrónicos, las videoconferencias. Era tanta información que Elena sentía que le daba vueltas la cabeza. Ella, que apenas sabía usar el móvil más allá de las funciones básicas, de repente necesitaba navegar por programas complejos y entender términos en inglés que nunca había oído antes. Pero ella no se rendía. Llevaba una libretita siempre en el bolsillo, lo anotaba todo, hacía preguntas cuando no entendía, llegaba a casa y estudiaba en el móvil los términos que no conocía. Clara la ayudaba, las dos sentadas en la mesa de la cocina que ahora estaba bien iluminada, la factura de la luz finalmente pagada. Se reían juntas cuando Elena confundía términos técnicos, pero Clara veía el esfuerzo de su madre con una admiración que crecía cada día. Marco era paciente, más de lo que Elena esperaba. Cuando ella cometía errores, y cometía muchos, él explicaba de nuevo sin irritación. Mostraba las cosas cuantas veces fueran necesarias. Había una amabilidad en él que contrastaba con la seriedad que demostraba en las reuniones de negocios. Elena comenzó a entender que Marco era dos personas, el empresario implacable que todos veían y el hombre perdido que él escondía del mundo. Al final de la segunda semana, Elena ya tenía una rutina establecida. Llegaba temprano, organizaba la agenda del día, separaba documentos importantes, atendía llamadas. Poco a poco, fue dándose cuenta de que tenía talento para aquello. Su experiencia organizando una casa con recursos mínimos se traducía bien para organizar la vida caótica de un empresario. Preveía necesidades, anticipaba problemas, mantenía todo funcionando suavemente. Fue al principio del segundo mes cuando todo casi se desmorona. Había una reunión crucial con inversores japoneses que venían especialmente para conocer el nuevo proyecto de la empresa. Eran personas importantes que podrían inyectar millones en el negocio. Marco había mencionado la reunión varias veces y Elena estaba absolutamente segura de que la había anotado en la agenda. Pero cuando llegó aquella mañana y abrió el sistema, sintió que la sangre se le helaba en las venas. La reunión no estaba agendada. Y era hoy, dentro de 2 horas. De alguna manera, en algún momento, ella había olvidado confirmarlo en el sistema. La sala de reuniones no estaba reservada. Los documentos necesarios no estaban preparados. El traductor no había sido llamado. Era un desastre completo y la culpa era enteramente suya. Elena se quedó paralizada por unos segundos, el pánico apoderándose de ella.
Pensó en huir, en simplemente salir de allí y no volver nunca más. Pero entonces pensó en Clara, en la luz que habían logrado reconectar en la escuela mejor donde su hija ahora estudiaba, en las clases de teatro que tanto había soñado. No podía rendirse, no así. Corrió hasta la sala de Marco, golpeando la puerta antes de entrar sin esperar respuesta. Él estaba al teléfono, pero al ver la expresión de Elena colgó inmediatamente. «¿Qué pasó?», preguntó ya levantándose. «La reunión con los japoneses», dijo Elena, la voz temblorosa. «Olvidé agendarla. Llegan en 2 horas y no tenemos nada preparado. Marco, lo siento mucho, no sé cómo pasó. Pensé que lo había puesto en la agenda, pero...» Las palabras salían, atropelladas, los ojos de Elena ardiendo con lágrimas que ella luchaba por contener. Marco se quedó muy quieto por un momento que pareció durar una eternidad. Elena veía su carrera terminar antes incluso de empezar, veía la decepción en sus ojos, veía a Clara volviendo a la escuela antigua, al apartamento oscuro, a la vida de privaciones. Pero Marco no gritó. No la despidió allí mismo, como ella esperaba. Respiró hondo, se pasó la mano por el rostro y dijo, con una calma sorprendente: «Tenemos 2 horas, podemos resolver esto. Llama a Víctor, dile que es una emergencia. Él conoce a un traductor que puede estar disponible. Luego llama al hotel donde están hospedados, confirma que vendrán. Yo voy a preparar los documentos y encontrar una sala. Haremos que funcione». Elena se quedó mirándolo, boquiabierta. «¿No me vas a despedir?» «¿Voy a despedir a alguien que está aprendiendo y va a aprender del error?», preguntó Marco, ya manejando el ordenador. «Sería un desperdicio. Ahora vamos, no tenemos tiempo que perder». Las 2 horas siguientes fueron un torbellino. Elena hizo las llamadas que necesitaba, su voz ganando firmeza a medida que las cosas iban encajando. Luca consiguió liberar la sala de reuniones principal, cancelando otra reunión menos importante. Víctor trajo al traductor. Marco imprimió documentos en tiempo récord. Cuando los japoneses llegaron, fueron recibidos por un equipo aparentemente tranquilo y organizado, sin ninguna señal del caos que había sido aquella mañana. La reunión fue un éxito. Los inversores salieron impresionados con la presentación, con la claridad del proyecto, con el profesionalismo del equipo. Firmaron un acuerdo inicial y prometieron volver para finalizar los detalles. Cuando salieron, Marco finalmente se permitió relajarse, soltando un largo suspiro. Elena estaba sentada en su mesa, las manos aún temblorosas por la adrenalina. Marco se acercó y se sentó en la silla junto a ella. Ella lo miró, esperando la reprimenda que había sido pospuesta, la conversación sobre su incompetencia, sobre cómo ella no era adecuada para aquella posición. «Elena», comenzó Marco, y ella se preparó para lo peor. «Cometiste un error grave hoy. Podría haberle costado muy caro a la empresa». Ella asintió, las lágrimas finalmente escapando. «Lo sé, lo siento mucho, yo...». «Pero», continuó interrumpiéndola suavemente, «también mostraste algo más importante. Cuando te diste cuenta del error no huiste. Viniste a mí, asumiste la responsabilidad y luego trabajaste como una loca para arreglarlo. Eso vale más que nunca cometer errores». Elena se secó las lágrimas, confusa. «¿Entonces no me vas a despedir?» «Solo si quieres irte», respondió Marco con una media sonrisa. «Pero preferiría que te quedaras. Te estás desempeñando mejor de lo que imaginas». Aquella noche, Elena llegó a casa exhausta, pero con un peso menos en los hombros. Le contó todo a Clara, quien la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo la chica, y Elena sintió que todas las dificultades valían la pena solo por escuchar aquellas palabras. Con el primer salario completo, Elena hizo lo que venía, planeando hacía semanas. Pagó el alquiler atrasado, compró muebles usados pero en buen estado para reemplazar los que se estaban cayendo a pedazos. Llenó la nevera de comida de verdad. Pero lo que más la emocionó fue poder pagar las clases de teatro que Clara tanto quería. La escuela de teatro quedaba en un barrio mejor de la ciudad, y Clara iba 3 veces por semana después de la clase regular. Elena la llevaba y se quedaba esperando en la recepción, usando el tiempo para estudiar más,
sobre su trabajo, para prepararse mejor. Veía a su hija salir radiante de cada clase, comentando animada sobre escenas que habían ensayado, sobre personajes que había interpretado. Fue en esa época también cuando Elena matriculó a Clara en una escuela mejor, más cercana al centro, donde Marco había conseguido una beca parcial a través de contactos. La diferencia de calidad era notoria. Profesores más comprometidos, biblioteca bien equipada, laboratorios funcionando. Clara estaba en el paraíso. Pero el paraíso tiene sus propias trampas. La nueva escuela estaba en un barrio de clase media alta. La mayoría de los alumnos venían de familias bien establecidas, usaban ropa de marca, tenían los móviles más nuevos. Clara, con su uniforme limpio pero visiblemente viejo, con su mochila remendada, destacaba por todas las razones equivocadas. Al principio, intentó ignorar las miradas, los susurros que cesaban cuando ella se acercaba. Se enfocaba en los estudios, en las clases de teatro, en el hecho de que estaba teniendo oportunidades que nunca imaginó, pero los adolescentes pueden ser crueles de formas que los adultos a veces olvidan. Hubo una chica en particular, Fiona, hija de un empresario conocido, que parecía haber hecho de Clara su proyecto personal de humillación. Comenzó con comentarios sutiles sobre la ropa de Clara, sobre sus zapatillas sin marca. Luego pasó a imitarla a la hora del almuerzo, exagerando la forma en que comía, como si siempre tuviera mucha hambre. Clara aguantó en silencio por semanas, no queriendo preocupar a su madre que ya tenía tanto con qué lidiar. Pero un día, cuando estaba en el vestuario cambiándose para la clase de educación física, Fiona entró con sus amigas. Miraron el sujetador simple de Clara, las bragas con un pequeño agujero que ella no había notado, y comenzaron a reír. «La pobreza no es contagiosa», dijo Fiona en voz alta para que todos oyeran, «pero tampoco sirve de nada fingir ser lo que no se es. Una becaria siempre será una becaria». Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No eran las palabras en sí, sino el peso acumulado de semanas siendo la diferente, la extraña, la que no pertenecía. Se vistió rápidamente y salió del vestuario con los ojos ardiendo pero sin derramar una lágrima. No les daría esa satisfacción, pero cuando llegó a casa aquel día, entró en su cuarto y finalmente lloró. Lloró por la humillación, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Era demasiado buena para el mundo de donde venía, pero nunca sería lo suficientemente buena para el mundo donde estaba intentando entrar. Elena encontró a su hija así, encogida en la cama, sollozando con el rostro hundido en la almohada. El corazón de Elena se rompió al ver a su hija en ese estado. Se sentó en la cama y atrajo a Clara a su regazo, como hacía cuando era pequeña. «Cuéntale a mamá», dijo suavemente. «¿Qué pasó?» Clara contó todo. Las humillaciones, las miradas, la sensación constante de ser juzgada y considerada inferior. Y entonces, entre sollozos, dijo algo que perforó a Elena como un cuchillo. «Mamá, quiero volver a la escuela antigua. Al menos allí era normal. Allí nadie me miraba como si fuera sucia». Elena sujetó el rostro de su hija entre sus manos, forzándola a mirarla a los ojos. «Escucha bien lo que te voy a decir, Clara. No eres sucia, no eres inferior. Eres una niña que creció con menos recursos, pero eso no define quién eres. No dejes que esas chicas te hagan sentir menos de lo que vales». «Pero mamá, no pertenezco allí. Queda obvio cada vez que abro la boca, cada vez que alguien ve mi ropa». «¿Y qué?», dijo Elena con una intensidad que sorprendió a ambas. «¿Quién dijo que necesitas encajar perfectamente para tener derecho a estar en algún lugar? Tienes tanto derecho como cualquiera de ellas a recibir educación de calidad, a seguir tus sueños. No dejes que te digan lo contrario». Pero Clara negó con la cabeza, no convencida. Las palabras de su madre eran bonitas, pero no cambiaban la realidad de cómo se sentía todos los días al entrar en aquella escuela. No cambiaban la sensación de ser un pez fuera del agua, asfixiándose en un ambiente que nunca fue hecho para personas como ella. Aquella noche, Elena apenas durmió. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en formas de ayudar a su hija,
de protegerla de una crueldad que ella conocía demasiado bien. Recordó las veces en que fue tratada como invisible en las casas donde trabajó, de las señoras que hablaban de ella en tercera persona como si no estuviera allí. Sabía exactamente lo que Clara estaba sintiendo, y eso lo hacía todo aún más doloroso. A la mañana siguiente, en el trabajo, Marco notó que Elena estaba diferente, más callada, con ojeras profundas. Cuando preguntó si todo estaba bien, ella dudó antes de contarle sobre Clara, sobre el acoso en la escuela, sobre la crisis de autoestima de su hija. Marco escuchó en silencio y Elena pudo ver algo cambiando en su expresión. Había rabia allí, pero también una comprensión profunda. Él sabía lo que era ser juzgado por su origen. Recordaba muy bien los primeros años construyendo su negocio, cuando la gente miraba su ropa barata y despreciaba sus ideas. ¿Puedo hablar con Clara?, preguntó finalmente. No para resolver el problema por ella, pero tal vez para ayudarla a ver las cosas desde otro ángulo. Elena asintió, agradecida por cualquier ayuda. Aquel fin de semana, Marco invitó a las dos a cenar a su casa. Era la primera vez que visitaban su ático, y ambas se sintieron un poco intimidadas por la grandiosidad del lugar. Pero Marco las recibió con la misma simplicidad de siempre, guiándolas hasta la amplia sala con vistas a la ciudad iluminada. Y fue allí donde Elena vio, colgado en la pared principal, justo en el centro, en un marco simple pero elegante, estaba la servilleta con el dibujo de Clara de la primera noche en la pizzería. Ella se detuvo, la mano yendo involuntariamente a su pecho. «¿Lo guardaste?», susurró emocionada. Marco siguió su mirada y sonrió. «Claro que lo guardé. Es una de mis posesiones más valiosas. Cada vez que lo miro, recuerdo lo que realmente importa. Recuerdo que las conexiones humanas genuinas son más raras y preciosas que cualquier negocio exitoso». Clara también miraba la servilleta, sorprendida. Ella ni siquiera recordaba haberlo hecho. Había sido solo un garabato casual. Pero allí estaba, tratado como una obra de arte, en el centro de la casa de un hombre que podía comprar cualquier cuadro del mundo. Durante la cena, Marco conversó con Clara sobre sus dificultades en la escuela. No dio sermones ni consejos vacíos. En cambio, contó sus propias historias. Habló sobre cuando comenzó la universidad, siendo uno de los pocos alumnos que trabajaba para mantenerse, usando ropa donada mientras sus compañeros ostentaban marcas caras. Habló sobre reuniones importantes donde fue subestimado por su origen, sobre contratos que casi perdió porque no hablaba de la forma rebuscada que esperaban de él. «¿Y sabes lo que me di cuenta, Clara?», dijo, inclinándose hacia adelante, los ojos fijos en ella. «Me di cuenta de que las personas que me juzgaban por mi ropa u origen eran exactamente las personas de las que no necesitaba preocuparme. Las que realmente valían la pena miraban más allá de eso. Y lo más importante, aprendí que no necesitaba su aprobación para tener valor». «Pero es difícil», respondió Clara en voz baja. «Todos los días es difícil». «Lo sé», dijo Marco con genuina comprensión. «No voy a mentir y decir que se vuelve fácil, pero se vuelve más soportable cuando te acuerdas de quién eres realmente y de lo que realmente importa. Estás en esa escuela porque eres inteligente, porque tienes potencial, porque mereces estar allí tanto como cualquier otra persona». Y ¡pum! Resto es solo ruido. Las palabras de Marco no resolvieron mágicamente los problemas de Clara, pero plantaron una semilla. En los días siguientes, ella comenzó a caminar con la cabeza un poco más erguida por la escuela. Cuando Fiona hacía sus comentarios, Clara no respondía, pero tampoco se encogía más. Había una nueva determinación en ella, una comprensión de que el problema no estaba en ella, sino en las personas que la juzgaban por cosas superficiales. Lentamente, otros alumnos comenzaron a notar a Clara, algunos por la forma en que ella destacaba en las clases de literatura, otros por su intensa participación en las clases de teatro de la escuela. Había una chica, Ana, que se sentó a su lado un día en el comedor y comenzó una conversación genuina sobre un libro que ambas estaban leyendo. A Ana no le importaba la ropa de Clara, no hacía preguntas invasivas sobre su vida,
Solo conversaba como si fueran solo dos adolescentes que tenían intereses en común. Elena observaba los cambios en su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Veía a Clara volviendo a sonreír, volviendo a ser la chica alegre que siempre fue debajo del peso de las dificultades, y sabía que mucho de aquello se debía a Marco, a la forma en que él había entrado en sus vidas, no como un salvador, sino como alguien que realmente se preocupaba. La conexión entre los tres se profundizaba cada día. Marco comenzó a cenar con ellas todos los viernes, siempre llevando ingredientes para que cocinaran juntos. Elena descubrió que él era pésimo en la cocina, quemaba hasta el agua, y ellas se reían de sus torpes intentos de ayudar. Pero eran momentos de ligereza, de una normalidad que faltaba hacía mucho tiempo en sus vidas. Era allí, en Miller's, esas cenas simples y llenas de risas, donde los tres encontraban algo que no sabían que estaban buscando. Para Marco, era la sensación de familia que no tenía desde que perdió a Rosa. Para Elena, era el apoyo y compañerismo que nunca había experimentado. Y para Clara, era la figura paterna que siempre faltó, alguien que se preocupaba genuinamente por ella sin esperar nada a cambio. Pero como toda buena historia, la felicidad encontrada necesitó enfrentar sus propios demonios. Y los demonios de Marco eran antiguos, profundos, y estaban esperando el momento justo para resurgir. Todo comenzó cuando Alan Müller, socio de Marco desde los primeros años de la empresa, programó una reunión privada. Alan Müller era un hombre pragmático, de números y resultados, que veía el mundo a través de hojas de cálculo y análisis de riesgo. Él y Marco habían construido el imperio juntos, pero sus personalidades eran opuestas. Donde Marco era intuitivo y emocional debajo de la máscara profesional, Alan era calculador y frío. La reunión tuvo lugar una mañana de lunes. Alan entró en la sala de Marco sin la formalidad usual, cerrando la puerta detrás de sí con un clic definitivo. «Necesitamos hablar de Elena», dijo sin rodeos, sentándose sin ser invitado. Marco levantó los ojos de los documentos que revisaba, una irritación inmediata surgiendo. «¿Qué pasa con Elena?», preguntó, la voz más dura de lo que pretendía. Alan abrió la carpeta que traía y esparció algunos papeles sobre la mesa. «¿Estás consciente de que ella fue tu empleada de hogar en el pasado? Bueno, de tu familia, y ahora es tu asistente personal. ¿Ves cómo esto puede parecer problemático?». Marco sintió que la ira subía, pero se forzó a mantener la calma. «¿Para quién, Alan? Elena es competente. Trabaja más que cualquier persona que haya tenido en esta posición. Sus números son impecables». «No se trata de competencia, Marco», dijo Alan inclinándose hacia adelante. «Se trata de percepción. Se trata de los riesgos legales de involucrarse personalmente con una empleada. Estás cenando con ella todas las semanas. Estás pagando la escuela de su hija. La gente va a empezar a hablar si es que no lo han hecho ya». «Y que hablen», respondió Marco, los puños cerrándose debajo de la mesa. «No está ocurriendo nada inapropiado. Estoy ayudando a alguien que merece ayuda, a alguien que trabaja duro». Alan suspiró, pasándose la mano por el cabello gris. «Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero ¿y si sale mal? ¿Y si ella decide demandar alegando acoso? ¿Y si alguien interpreta mal toda esta situación? Tú construiste esto desde cero, Marco. No puedes ponerlo todo en riesgo por una conexión emocional con una empleada». «Ella no es una empleada», dijo Marco, la voz baja pero cargada de emoción contenida. «Es una persona, una buena persona que está intentando darle una vida mejor a su hija, y va a seguir aquí». Alan estudió a su amigo por un largo momento. Veía algo en los ojos de Marco que lo preocupaba. No era solo sobre Elena y Clara, era algo más profundo, algo que Alan había visto aparecer en los últimos meses. Marco se estaba encariñando, abriéndose emocionalmente, y en la visión calculadora de Alan, eso era peligroso. «Solo ten cuidado», dijo Alan finalmente, recogiendo sus papeles. «No dejes que el pasado nuble tu juicio del presente». Cuando Alan salió, Marco se quedó solo en la sala, mirando por la ventana a la ciudad allá abajo. Las palabras de su socio resonaban en su mente.
no porque estuviera de acuerdo con ellas, sino porque tocaban un miedo que él venía intentando ignorar hacía semanas, el miedo de encariñarse, el miedo de perder de nuevo. Aquella noche, Marco canceló la cena del viernes. Mandó un mensaje diciendo que tenía trabajo urgente, lo que era mentira. Se quedó solo en su ático, mirando la servilleta enmarcada, luchando con las emociones que ya no sabía cómo procesar. Elena recibió el mensaje con una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. Se había acostumbrado a aquellos viernes, a la ligereza que traían. Clara se puso visiblemente triste, pero intentó disimular. «Está bien, mamá», dijo. «Él debe de estar ocupado». Pero cuando... Lo mismo ocurrió el viernes siguiente. Y el otro después el patrón quedó claro. Marco se estaba alejando. En el trabajo, él era educado pero distante. Ya no iniciaba conversaciones personales, mantenía todo estrictamente profesional. Elena intentó algunas veces preguntar si todo estaba bien, pero él desviaba el tema con excusas vagas sobre estrés en el trabajo. Clara sentía el cambio de forma aún más aguda. Marco se había convertido en una presencia constante en su vida, alguien en quien ella aprendió a confiar, a admirar, y ahora él simplemente había desaparecido, sin explicación, sin despedida. Era como si una puerta se hubiera cerrado súbitamente, dejándola fuera en el frío. Elena intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero por dentro estaba confusa y dolida. Repasaba mentalmente todo lo que había dicho o hecho, buscando el error que habría causado el alejamiento de Marco. ¿Había sido demasiado presuntuosa? ¿Había traspasado algún límite sin darse cuenta? Las dudas la corroían, pero ella no podía simplemente preguntar. Él era su jefe, al fin y al cabo, y ella no podía olvidar eso. Marco, por su parte, estaba librando una batalla interna que nadie veía. Cada vez que miraba a Elena en la oficina, veía a Rosa. Cada vez que pensaba en Clara recordaba lo devastador que fue perder a su hermana. El miedo era paralizante. El miedo de encariñarse demasiado y luego que se lo arrebataran todo de nuevo. El miedo de repetir el dolor que casi lo destruyó décadas atrás. Él comenzó a trabajar hasta más tarde, evitando volver a casa donde la servilleta enmarcada le recordaba lo que estaba perdiendo. Se sumergió en nuevos proyectos, llenó la agenda de reuniones innecesarias, hizo cualquier cosa para no tener que enfrentar los sentimientos que crecían dentro de él a pesar de todos los esfuerzos por sofocarlos. Víctor y Luca notaron el cambio. Intentaron hablar con Marco, pero él construyó muros tan altos que ni los amigos más antiguos lograban escalarlos. «Lo está haciendo de nuevo», le dijo Víctor a Luca un día, después de otro intento frustrado de conversación. «Se está cerrando como hizo después de Rosa». Fue una noche de jueves, 3 semanas después de que Marco comenzara a alejarse, cuando Clara tomó una decisión. Estaba acostada en la cama, mirando la servilleta que había vuelto a guardar en el cajón, junto con sus otros tesoros. Cuando se dio cuenta de lo que necesitaba hacer, se levantó, cogió un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. La carta salió del corazón, cruda y honesta, de la forma en que solo los adolescentes pueden serlo. Clara escribió sobre cómo Marco había entrado en sus vidas cuando más lo necesitaban, sobre cómo él le había dado no solo oportunidades materiales, sino algo mucho más valioso. Le había dado esperanza, le había mostrado que el mundo podía ser amable, que la gente podía preocuparse sin esperar nada a cambio. Escribió sobre las noches de viernes, sobre cómo por primera vez en su vida había sentido lo que era tener una familia completa, aunque no fuera tradicional. Escribió sobre el miedo que sentía ahora, el miedo de que todo aquello había sido temporal, una ilusión bonita que se estaba desvaneciendo. Y al final de la carta, con la sinceridad brutal de la juventud, Clara escribió: «Nos enseñaste que es posible tener esperanza, pero ahora nos estás enseñando lo contrario. Nos estás enseñando que no podemos confiar cuando las cosas van bien, porque nos las quitarán sin explicación. Por primera vez en mi vida me sentí parte de algo más grande que solo mi madre y yo luchando por sobrevivir. Tu ausencia no es solo una falta,
Es como apagar la luz de nuevo, como volver a aquel apartamento oscuro donde no nos atrevíamos a soñar que las cosas podían ser diferentes. A la mañana siguiente, antes de que el valor le fallara, Clara le entregó la carta a Elena para que la llevara al trabajo. «Dásela a él, mamá», pidió. «Por favor, necesito que lo sepa». Elena cogió la carta con manos temblorosas. Sabía que estaba traspasando límites profesionales, pero veía el dolor en los ojos de su hija y no podía negarse. En el trabajo, esperó el momento justo. Cuando Marco estaba solo en su sala, ella golpeó la puerta, entró y simplemente colocó la carta sobre su mesa. «Es de Clara», dijo simplemente, y salió antes de que él pudiera responder. Marco miró el sobre durante largos minutos antes de abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, las palabras de Clara lo golpearon como puñetazos sucesivos en el estómago. Cada frase era una verdad que él había intentado ignorar. Cada párrafo, un espejo mostrando la realidad de lo que su miedo estaba causando. Cuando llegó al final, especialmente a la parte sobre apagar la luz de nuevo, Marco sintió que algo se rompía dentro de él. Lágrimas que no derramaba hacía décadas comenzaron a correr por su rostro sin que él pudiera controlarlas. Lágrimas por Rosa, que nunca pudo crecer. Lágrimas por Elena y Clara, a quienes estaba lastimando por sus propios miedos. Lágrimas por sí mismo, por todos los años que desperdició cerrándose al mundo, construyendo muros en lugar de puentes. Se quedó allí, solo en su sala, llorando de una forma que no lloraba desde que era adolescente, y en medio de las lágrimas tuvo una claridad dolorosa pero necesaria. Tenía dos opciones. Podía seguir viviendo con miedo, protegiéndose de la posibilidad de pérdida, pero también garantizando una vida vacía y solitaria. O podía aceptar el riesgo, abrirse a la posibilidad de dolor, pero también a la certeza de amor y conexión. Pensó en Rosa, en lo triste que se habría puesto al verlo desperdiciar su vida a causa del luto. Rosa, que siempre veía lo mejor en las personas, que amaba sin reservas aún sabiendo que el tiempo es siempre incierto. A ella no le gustaría saber que su partida había convertido a Marco en alguien que tenía miedo de vivir. Aquella tarde, Marco salió antes del trabajo por primera vez en años. Fue directo a una floristería y compró flores simples, margaritas blancas, que costaban una fracción de lo que él ganaba en un segundo, pero que sabía que a Elena le gustarían. Pasó por una tienda de juguetes y compró materiales de arte para Clara, pinturas y pinceles de calidad que ella podría usar para sus creaciones. Cuando llegó al edificio donde Elena y Clara vivían, subió los 4 pisos de escaleras con el corazón latiéndole fuerte. Golpeó la puerta sin haber ensayado lo que diría. Sin tener un plan, la puerta se abrió y allí estaba Elena, sorprendida al verlo allí, en el pasillo del modesto edificio que contrastaba tanto con los lugares lujosos que él frecuentaba. «Leí la carta», dijo Marco, la voz embargada. «Y Clara tiene razón, sobre todo». Él le extendió las flores, un gesto simple pero cargado de significado. «Siento mucho haberme alejado. Siento mucho haber dejado que mis miedos hablaran más alto que mis sentimientos». Elena cogió las flores con manos temblorosas, los ojos ya llorosos. Clara apareció detrás de su madre y al ver a Marco allí, con una expresión de vulnerabilidad que nunca le había visto, corrió a abrazarlo. Marco la abrazó de vuelta apretando fuerte, dejando que ella sintiera que él estaba realmente allí, presente, no solo físicamente. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, uno al lado del otro. Y allí, en aquel modesto apartamento que ahora tenía luz pero aún era humilde en comparación con lo que Marco estaba acostumbrado, él finalmente abrió su corazón completamente. Contó sobre Rosa, no solo sobre su partida, sino sobre quién era ella, sobre los sueños que tenía, sobre cómo quería ser médica y cuidar de todos, sobre cómo su risa llenaba la casa, sobre cómo era valiente y amable a partes iguales. Contó sobre el día que todo cambió, sobre cómo él se culpó por años, sintiendo que debería haberla protegido de alguna manera. Contó sobre cómo construyó su empresa no solo por ambición, sino como una forma de escape.
Si trabajaba lo suficiente, si se enfocaba solo en resultados tangibles, no necesitaba lidiar con el dolor que cargaba. Construyó un imperio, pero a costa de su propia humanidad. Y entonces contó sobre aquella noche en la pizzería, sobre cómo ver a Clara dividiendo la pizza con Elena había roto algo dentro de él. Había sido como ver a Rosa de nuevo, aquella generosidad pura que no calcula, que solo ama. Y eso lo asustó tanto como lo conmovió. «Tengo tanto miedo», admitió, la voz quebrándose. «Miedo de encariñarme y perder de nuevo. Miedo de que si las dejo entrar completamente en mi vida, algo va a pasar para arrancarlas de mí. Y no sé si sobreviviría a eso de nuevo». Elena cogió su mano, apretándola con fuerza. «Nadie puede garantizar el futuro, Marco», dijo suavemente. «Nadie puede prometer que no habrá dolor. Pero puedo decirte que una vida vivida con miedo no es vida de verdad. Es solo existir y tú mereces más que eso. A Rosa le gustaría que tuvieras más que eso». Clara se acurrucó del otro lado de él, apoyando la cabeza en su hombro. «No nos vas a perder», dijo con la certeza inquebrantable de la juventud. «Estamos aquí, y vamos a seguir aquí». Marco miró a aquellas dos mujeres que habían entrado en su vida por un azar improbable y que ahora eran tan esenciales para él como respirar. Vio a Elena, fuerte y resiliente, a pesar de todas las dificultades, con una sabiduría que venía de haber enfrentado el mundo de frente. Vio a Clara, joven y llena de sueños, pero con una madurez que la hacía entender cosas que muchos adultos no conseguían. Y por primera vez en décadas, Marco se permitió creer que tal vez podía tener eso. Una familia, aunque no tradicional, una conexión, aunque nacida de circunstancias improbables, amor, aunque viniera acompañado del riesgo inevitable de pérdida. Se quedaron allí por horas, conversando sobre todo y nada. Marco contó historias de Rosa que nunca había compartido con nadie. Elena habló sobre los primeros años criando a Clara sola, sobre momentos que fueron difíciles, pero también llenos de pequeñas alegrías. Clara mostró sus dibujos recientes, creaciones que había hecho en las clases de arte de la escuela. Cuando Marco finalmente se levantó para irse, ya pasaba de la medianoche. En la puerta se giró para mirarlas a las dos. «El viernes», dijo, «vamos a hacer pizza juntos, desde cero. Nos equivocaremos con la receta, haremos un desastre y crearemos recuerdos. ¿Qué les parece?» Clara prácticamente saltó de alegría, y hasta Elena, siempre más contenida, no pudo esconder una enorme sonrisa. «Es una cita», dijo. Marco bajó las escaleras con un peso menos en los hombros. Sabía que el viaje no había terminado, que aún tendría que lidiar con sus miedos e inseguridades. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba solo en esa lucha. Tenía a Elena y Clara a su lado, y eso marcaba toda la diferencia. En el coche, volviendo a su ático lujoso pero vacío, Marco cogió el móvil y escribió un mensaje para Alan. «Entiendo tus preocupaciones, pero Elena se queda. Y si hay consecuencias, las enfrentaré. Algunas cosas valen el riesgo». No esperó respuesta. Sabía que Alan no lo entendería. No, realmente. Pero no importaba. Marco había pasado demasiado tiempo viviendo de acuerdo con las expectativas y miedos de los demás. Era hora de vivir de acuerdo con sus propios valores, incluso si eso significaba vulnerabilidad. Cuando llegó a casa y miró la servilleta enmarcada, la vio con nuevos ojos. No era solo un dibujo tosco en un papel barato, era un símbolo de algo mucho mayor. Era la prueba de que la belleza y el significado pueden nacer de los lugares más improbables, de las conexiones más inesperadas. Era la prueba de que la vida real y plena estaba a disposición de quien tuviera el valor de alcanzarla, incluso con manos temblorosas y corazón asustado. Y Marco estaba listo para ser valiente de nuevo. El viernes llegó con una expectativa que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Elena salió del trabajo más temprano, con permiso del propio Marco, y pasó por el mercado para comprar los ingredientes que él había listado. Tomates frescos, queso de calidad, harina especial, levadura biológica.
Eran artículos que ella rara vez compraba, lujos que su presupuesto anterior no permitía, pero que ahora, con el salario digno que recibía, podía considerar. Clara tenía clase de teatro, pero salió corriendo tan pronto como terminó, cogiendo 2 autobuses para llegar a casa a tiempo. Encontró a su madre en la cocina, ya organizando los ingredientes, y juntas comenzaron a preparar el ambiente. Limpiaron la mesa, apartaron las sillas para tener más espacio, pusieron un mantel limpio. Había una energía de fiesta en el aire, una sensación de que aquella noche sería especial. Marco llegó puntualmente a las 7, cargando bolsas con refrescos, postre y un delantal ridículo que había comprado especialmente para la ocasión. El delantal tenía escrito «Jefe de cocina en entrenamiento», en letras mayúsculas, y cuando se lo puso, Elena y Clara se echaron a reír a carcajadas. Él parecía absolutamente fuera de lugar allí, tan elegante y sofisticado incluso en ropa casual, usando aquel delantal tonto. «Vamos a ver si consigo no incendiar el apartamento», bromeó Marco atándose el delantal. «No hagan apuestas sobre mi habilidad culinaria, porque perderán dinero». La promesa de desastre no era vacía. Marco realmente era pésimo en la cocina. Logró derramar harina por todas partes, incluso en su propio cabello. Confundió sal con azúcar y casi arruinó la masa. Cortó los tomates en trozos tan irregulares que más parecían una obra de arte abstracta que ingredientes. Elena y Clara se reían tanto que tenían lágrimas en los ojos, y el propio Marco se reía de sí mismo, sin ningún rastro de la seriedad que normalmente llevaba. En cierto momento, mientras Marco luchaba por abrir la lata de salsa de tomate y Elena intentaba salvar la masa que él había amasado demasiado, Clara cogió el móvil y tomó una foto. Capturó aquel momento perfectamente, los 3 cubiertos de harina, riendo, completamente a gusto el uno con el otro. Era una foto simple, sin filtros ni poses ensayadas, pero que captaba algo profundamente verdadero. La pizza, cuando finalmente estuvo lista, era una criatura extraña. La masa estaba irregular, parte muy fina y parte muy gruesa. El queso se había derretido de forma desigual. Los tomates estaban distribuidos caóticamente. Pero cuando la sacaron del horno y el olor llenó el pequeño apartamento, todos estuvieron de acuerdo en que era la pizza más bonita que jamás habían visto. Se sentaron en el suelo de la sala, porque la mesa era demasiado pequeña, y dividieron la pizza directamente de la bandeja del horno. Marco se quemó la lengua con el primer trozo y puso una mueca tan dramática que Clara casi se atraganta de tanto reír. Elena comió despacio, saboreando no solo la comida, sino el momento de simplicidad y alegría pura que rara vez había experimentado en la vida. Después de la pizza, se quedaron allí conversando. Marco contó historias de sus primeros años en los negocios, de reuniones que salieron mal de formas hilarantes, de inversores excéntricos que casi lo hicieron desistir. Elena compartió recuerdos de Clara pequeña, de las cosas graciosas que decía, de los momentos que hacían que hasta los días más difíciles valieran la pena. Clara, por su parte, habló sobre sus clases de teatro. Sus ojos brillaban cuando describía la obra que estaban ensayando, un clásico español adaptado, donde ella había conseguido un papel pequeño pero significativo. «Voy a hacer mi primera presentación el mes que viene», dijo apenas conteniendo la animación. «¿Podrán ir?» «No me lo perdería por nada», dijo Marco inmediatamente, con una convicción que hizo que el corazón de Clara se calentara. Elena asintió, y Clara percibió que por primera vez en su vida tendría personas en el público animándola. No sería solo otra niña sin nadie que la viera, como había sido en todas las actuaciones escolares anteriores. A medida que la noche avanzaba, la conversación naturalmente se profundizó. Marco, aún embriagado por la ligereza del momento, comenzó a hablar sobre su casa. No el ático donde vivía ahora, sino la casa donde creció, aquella casa modesta en el Jardín de las Flores, donde Rosa y él habían sido niños. «¿Sabes?», dijo, mirando al techo como si pudiera ver a través de él un pasado distante. «Huí de aquella casa tan pronto como pude.
Después de que Rosa se fue, ya no podía estar allí. Cada rincón me recordaba a Pastam, ella. Así que trabajé como un loco, gané dinero, me mudé lo más lejos posible. Creí que me estaba liberando, pero en realidad solo estaba huyendo. Elena lo escuchaba con atención, entendiendo mejor ahora la complejidad de aquel hombre que había entrado en sus vidas. ¿Ya volviste allí?, preguntó suavemente. Marco negó con la cabeza. No desde que me fui. No tuve valor. Mi madre vendió la casa años atrás. Se mudó a otra ciudad del interior. No sé quién vive allí ahora. Tal vez deberías visitarla, sugirió Elena. No necesariamente entrar en la casa, pero volver al barrio. A veces enfrentar el pasado es la única forma de realmente seguir adelante. Marco pensó en ello en silencio. Había una sabiduría en las palabras de Elena que venía de experiencia propia. Él lo sabía. Ella también tenía su propio pasado complicado, sus propios dolores que aprendió a cargar. Tal vez, asintió, tal vez sea la hora. Clara se había quedado dormida apoyada en el sofá, exhausta de la larga semana. Marco y Elena la miraron con ternura, aquella adolescente que había sido el catalizador de todo aquel cambio en sus vidas. Marco se levantó con cuidado, cogió la manta que estaba doblada sobre el sillón y cubrió a Clara con delicadeza. Elena lo acompañó hasta la puerta cuando él finalmente decidió irse. Era tarde, pasaba de la medianoche, y el pasillo del edificio estaba en silencio. En el umbral de la puerta, Marco dudó, como si hubiera algo más que quisiera decir pero no supiera cómo. «Gracias», dijo finalmente, «por esta noche, por todo». Elena sonrió, una expresión suave que iluminó su rostro cansado. «Nosotros también te lo agradecemos. Nos diste mucho más de lo que imaginas». Hubo un momento de silencio cargado, donde ambos sintieron algo no dicho flotando en el aire entre ellos, una conexión que iba más allá de la gratitud o la amistad, algo más profundo y más aterrador. Pero ninguno de los dos estaba listo para nombrar aquello todavía. Marco bajó las escaleras lentamente, pensando en la noche que había tenido, en las risas, en la pizza mal hecha, en la sensación de pertenencia que no experimentaba hacía tanto tiempo. Cuando llegó a la planta baja y salió a la calle, miró hacia atrás, al modesto edificio donde Elena y Clara vivían, y percibió algo que lo golpeó como una revelación. Aquel apartamento pequeño y simple tenía más vida, más calor, más significado de lo que su ático de lujo jamás había tenido. No eran los muebles caros o la vista panorámica lo que hacía que un lugar fuera un hogar. Era la presencia de personas que se preocupaban, que reían juntas, que compartían no solo espacios, sino también sus vidas. En los días que siguieron, Marco tomó una decisión. Comenzó a pasar más tiempo fuera de la oficina, delegando tareas que antes insistía en hacer solo. Alan se quejó, claro, diciendo que Marco estaba perdiendo el foco, pero Marco finalmente entendió que el trabajo era solo una parte de la vida, no la vida entera. Comenzó a asistir a las clases de teatro de Clara, sentándose discretamente en el fondo durante los ensayos abiertos. Verla en el escenario, transformándose en otra persona, expresando emociones con una libertad que él nunca se había permitido, era al mismo tiempo inspirador y humillante. Ella tenía 17 años y ya era más valiente emocionalmente de lo que él había sido en toda su vida adulta. Elena también notó los cambios en Marco. Él sonreía más, reía más fácilmente, parecía más ligero. En el trabajo, ella lo veía, interactuar con los empleados de forma diferente, más humana, más presente. Y ella percibía también cómo él la miraba a veces, cuando pensaba que ella no estaba viendo. Había algo en aquella mirada que hacía que su corazón se acelerara de una forma que no experimentaba hacía años. Un sábado Marco las invitó a un paseo. No dijo a dónde iban, solo pidió que confiaran en él. Las recogió en coche temprano, y cuando Elena reconoció la dirección que estaban tomando, entendió. Iban hacia el Jardín de las Flores. El barrio había cambiado un poco a lo largo de los años, pero mantenía su esencia. Calles arboladas, casas modestas pero bien cuidadas, niños jugando en las aceras. Marco conducía despacio, claramente buscando algo específico.
Cuando finalmente detuvo el coche, estaban frente a una casa que Elena reconoció inmediatamente. «Es aquí», dijo Marco, la voz ronca de emoción. «La casa de tía Inés». La casa parecía más pequeña de lo que él recordaba, como frecuentemente sucede cuando volvemos a los lugares de la infancia. La pintura era diferente. El jardín delantero había sido reformado, pero la estructura era la misma. Marco se quedó en el coche por un largo momento, solo, mirando, procesando recuerdos que había encerrado por tanto tiempo. Elena cogió su mano sin decir nada. Entendió que Marco necesitaba hacer aquello a su propio ritmo. Clara, en el asiento trasero, permaneció quieta, percibiendo la importancia de aquel momento. Finalmente, Marco salió del coche. Caminó hasta la parte delantera de la casa, se quedó allí parado mirando. Podía verse a sí mismo, años atrás, un niño serio sentado en el escalón del porche con un libro en el regazo. Podía ver a Rosa corriendo por el jardín, riendo, siempre riendo. El dolor vino, sí, pero ya no era aquel dolor paralizante. Era un dolor más suave, teñido de nostalgia, pero también de gratitud por haber tenido aquellos momentos. Elena y Clara lo alcanzaron, quedando una a cada lado de él. «Yo solía sentarme allí», dijo Marco, señalando el escalón. «Leía por horas mientras esperaba que mi madre nos recogiera. Rosa no podía quedarse quieta, exploraba cada rincón de este jardín. Y yo me sentaba allí», dijo Elena, señalando los escalones de la entrada lateral que llevaban a la cocina, esperando que mi madre terminara el trabajo para poder volver a casa. Era tan pequeña que apenas me acuerdo, pero recuerdo esta casa, este porche. Estaban tan cerca el uno del otro», dijo Clara, maravillada. «Se cruzaban cada semana y ni lo sabían». Marco miró a Elena. Realmente la miró, y vio no solo a la mujer fuerte que era ahora, sino también a la niña que había sido, sentada en aquellos escalones, esperando una vida mejor. Y entendió que sus historias estaban entrelazadas de formas que iban más allá de la coincidencia. Era como si el universo hubiera estado preparando aquel reencuentro durante todo aquel tiempo. «Gracias», le dijo a Elena, «por convencerme de venir aquí, por ayudarme a enfrentar esto». Elena sonrió. «Somos un equipo, ¿no? Enfrentamos las cosas difíciles juntos». La palabra equipo resonó en Marco de una forma profunda. Sí, eran un equipo. Más que eso, eran una familia, aunque no estuvieran listos para usar esa palabra todavía. Y las familias se apoyan, enfrentan los miedos juntas, construyen futuros a partir de pasados compartidos. Mientras estaban allí, frente a aquella casa cargada de recuerdos, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad salió, mirando curiosa al trío parado en la acera. «¿Puedo ayudarles?», preguntó, más curiosa que preocupada. Marco se adelantó, disculpándose por molestar. Explicó que había crecido frecuentando aquella casa, que su tía había sido dueña de ella años atrás. La mujer, que se presentó como Olivia, sonrió con comprensión. «Ah, sí, doña Inés», dijo. «Compré la casa hace unos 15 años. Era una señora maravillosa». Marco sintió una punzada al oír el tiempo pasado. «¿En serio?», preguntó. «Ella ya...». «No, no», Olivia se apresuró a aclarar. «Ella está viva y bien. Se mudó a una ciudad del interior. A veces aún nos escribimos. Ella siempre habla de esta casa con cariño». Algo se alivió en el pecho de Marco. Saber que tía Inés estaba bien, que había tenido una buena vida después de vender la casa, confortaba una preocupación que él ni siquiera sabía que cargaba. Olivia, en un gesto de amabilidad que los sorprendió, los invitó a entrar y ver la casa. «Hice algunos cambios, pero mantuve gran parte de la estructura original», dijo. «Si quieren echar un vistazo, sean bienvenidos». Marco miró a Elena y Clara, una pregunta silenciosa en los ojos. Ambas asintieron, y juntos entraron en aquella casa que había sido tan significativa para todos, de formas diferentes. El interior había cambiado bastante. Paredes habían sido derribadas, la decoración era completamente diferente, pero la esencia permanecía.
La chimenea donde Marco solía sentarse a leer aún estaba allí. La ventana de la cocina desde donde Elena recordaba vagamente ver el jardín seguía en el mismo lugar. Marco subió las escaleras hasta el cuarto que había sido de Rosa cuando ella se quedaba allí. Ahora era una oficina, llena de libros y una mesa de trabajo. Pero él podía ver a su hermana allí, saltando en la cama, riendo, viviendo con la intensidad que solo los niños que no saben que el tiempo es limitado pueden vivir. Te eché de menos todos los días, susurró sabiendo que era una tontería hablar con alguien que no estaba allí, pero necesitando decirlo de todos modos. Pero creo que finalmente estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Creo que te gustarían Elena y Clara. Creo que lo aprobarías. Cuando bajó, encontró a Elena en la cocina conversando con Olivia. Clara estaba en el jardín, fotografiando las flores con el móvil. Había una paz en aquel momento, una sensación de círculo que se cerraba de forma positiva. El pasado no había sido olvidado, pero tampoco era ya una prisión. Se despidieron de Olivia con cálidos agradecimientos. Marco pidió el contacto de tía Inés prometiendo llamarla. Mientras volvían al coche, Clara corrió delante, animada, mientras Marco y Elena caminaban más despacio, lado a lado. «Gracias por estar aquí», dijo Marco en voz baja. «No sé si habría tenido el valor de hacer esto solo». «Eres más fuerte de lo que piensas», respondió Elena. «Pero entiendo. Algunas cosas son más fáciles cuando no estamos solos». Se miraron por un momento prolongado. Había tanto que se decía en aquel silencio, tantas emociones no nombradas fluyendo entre ellos. Marco levantó la mano como si fuera a tocar el rostro de Elena, pero se contuvo en el último momento. Todavía no era el momento. Todavía había cosas que necesitaban ser dichas, entendimientos que necesitaban ser alcanzados. Pero mientras volvían al coche, donde Clara ya los esperaba, Marco sabía con certeza una cosa. Tenía una familia ahora. No la familia con la que nació o que planeó tener, sino la familia que la vida le había dado de forma inesperada y perfecta. Y él haría cualquier cosa para proteger eso, para nutrir eso, para asegurar que aquel precioso regalo no fuera desperdiciado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marco, Elena y Clara haya tocado sus corazones profundamente. A veces las familias más hermosas son aquellas que elegimos, no las que nacemos. Si esta historia de amor, superación y segundas oportunidades resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal para más narrativas que celebran la fuerza del espíritu humano. Dejen un me gusta si creen en el poder transformador del amor y la amabilidad. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿ya vivieron un momento de generosidad que cambió su vida? Compartan su historia con nosotros. Nos encantaría leerla. Todos los días traemos relatos emocionantes que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de este viaje de emociones. Hasta la próxima historia.